Bienvenido al fichero de conceptos básicos sobre medición. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. William Thompson. ¿Sabías que la metrología es probablemente la ciencia más antigua del mundo? Desde la aparición del hombre y sus necesidades cotidianas, surgieron las unidades antropomórficas de contar, donde utilizaban las partes del cuerpo para medir, tales como la pulgada, el palmo, el codo, la brasa, el pie, el paso, etc. U otra forma de medir era mediante la duración de las estaciones del año. La metrología es la ciencia de las mediciones, y estas son una parte permanente e integrada de nuestro diario vivir, que a menudo perdemos de vista. Todo a nuestro alrededor está medido tal como el dispositivo por el cual estás viendo este video, el cual para su elaboración y su óptimo funcionamiento se utilizaron materiales perfectamente medidos. La metrología es fundamental para apoyar el control de los productos que se fabrican y su impacto sobre el bienestar de la población. Pero, ¿qué significa medición? Medición es el proceso de obtener experimentalmente la magnitud física de un objeto o fenómeno de interés, que en este caso llamaremos mensurado, al compararlo con una unidad de referencia, y el dispositivo que utilizaremos para realizar esta comparación se llama instrumento de medición. El objetivo final de la metrología es mejorar y garantizar la calidad de productos y servicios. Las actividades relacionadas con la metrología dentro de un país son responsabilidad de una o varias instituciones autónomas o gubernamentales, y según sus funciones se caracteriza como metrología científica, metrología legal, metrología industrial, dependiendo su contexto. Metrología científica es la que crea, define y mantiene los patrones del más alto nivel de las unidades de medida. Está encargada de la investigación que conduce a la elaboración de patrones sobre bases científicas y promueve su reconocimiento y eficiencia de estos a nivel internacional. Metrología industrial es la que busca mejorar constantemente los sistemas de mediciones que están relacionados con la producción y la calidad de los productos que serán ofrecidos al público consumidor. Persigue promover en la industria manufacturera y de servicios la competitividad a través de la permanente mejora de las mediciones que inciden a la calidad. Un ejemplo puede ser la industria alimenticia. Los alimentos deben de estar medidos exactamente. Metrología legal. Se ocupa de la protección del consumidor, es verificar que los procesos de medición utilizados en las transacciones comerciales de bienes cumplen con los requerimientos técnicos y legales que garanticen una correcta cantidad de un determinado producto para que sea entregado a los consumidores. Un ejemplo en la metrología legal pueden ser los surtidores de gasolineras. Las mediciones juegan un importante papel en la vida diaria de las personas. Se encuentran en cualquiera de las actividades, desde la estimación a simple vista de una distancia, hasta un proceso de control o la investigación básica.
La metrología adquiere mayor importancia y se hace más énfasis en la relación que existe entre ella y la calidad, entre las mediciones y el control de la calidad, la calibración, la acreditación de laboratorios, la trazabilidad y la certificación, que veremos más adelante. El progreso en la ciencia siempre ha estado íntimamente ligado a los avances de la capacidad de medición. Las mediciones son un medio para describir los fenómenos naturales en forma cuantitativa. Un ejemplo de la metodología en la ciencia puede ser la industria farmacéutica. Sin procesos de metrología, no es posible alcanzar los estándares necesarios en las ciencias y en las industrias, como la aeroespacial, automotriz, médica, de generación de energía y moldes, por citar solo algunas. En la ingeniería, promueve el desarrollo de un sistema armonizado de medidas necesarios para la industria y esta para que sea más competitiva. También sirve la metrología para la disminución de costos. Por ejemplo, no es lo mismo pagarle a 20 trabajadores por hacer un trabajo que solo pagar el mantenimiento de una máquina. En la vida cotidiana, constantemente se hacen mediciones. Por ejemplo, el tiempo que se tarda en trasladarse de un lugar a otro, la cantidad de mercancía que se compra. Sabemos que un kilo de azúcar aquí en México debe contener las mismas cantidades de masa de un kilo de azúcar en cualquier parte del mundo. Las mediciones son importantes tanto en la vida cotidiana, en la industria y en la experimentación. La medición está en prácticamente todas las operaciones comerciales, desde la adquisición de materia prima hasta la venta al detalle de productos. Para la realización de estas operaciones, la metrología proporciona los medios técnicos necesarios con el fin de asegurar medidas correctas, mediante la implementación de un sistema armonizado de mediciones, la exactitud de los instrumentos de medida y métodos válidos de medición. Cada vez son más los países que están adoptando por ley el Sistema Internacional de Unidades, basado en el sistema métrico decimal, con la consiguiente adopción de los patrones y técnicas de medición correspondientes. Pero primero definamos qué es una unidad. Una unidad es una magnitud particular definida y adoptada por convención, con la cual se comparan las otras magnitudes de igual naturaleza, para expresarlas cuantitativamente en relación a dicha magnitud. Las medidas de base o fundamentales se llaman así por ser consideradas independientes entre sí y permitir a su vez la definición de otras unidades. Las unidades básicas están definidas en términos de constantes físicas, excepto el kilogramo. Las unidades básicas son la longitud en metro, la masa en kilogramo, el tiempo en segundo, la corriente eléctrica en ampere, la temperatura termodinámica en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. Algunos ejemplos de instrumentos para medir son: para longitud, podemos utilizar un flexómetro, una regla o un vernier. Para la masa, podemos utilizar una balanza o una báscula. Para el tiempo, se puede utilizar un calendario, un cronómetro o un reloj. Y para la temperatura, podemos utilizar un termómetro o un pirómetro. Las unidades secundarias del sistema internacional son los múltiplos y submúltiplos de las unidades fundamentales y derivadas. Aquí podemos encontrar el ángulo plano en radián, el área en metro cuadrado, el volumen en metro cúbico, la velocidad en metro por segundo, la densidad en kilogramo por metro cúbico,
la frecuencia en Hertz, la fuerza en Newton, la energía, trabajo, calor en joules, la potencia en watt, la carga eléctrica en coulomb, la diferencia de potencia en volt, la temperatura Celsius en grados Celsius. Algunos de los ejemplos de medición para medir las unidades secundarias del Sistema Internacional pueden ser, en el ángulo, un goniómetro o un transportador. Para medir la velocidad podemos utilizar un velocímetro, un anemómetro o un tubo de Pilot. Para mediciones eléctricas podemos utilizar un voltímetro o un ohmmetro. Para volúmenes podemos utilizar una pipeta o una probeta. Adicionalmente, existen unidades que sin ser del sistema internacional están aceptadas por su uso concomitante y son conocidas como unidades adicionales, por ejemplo, el quilate en joyería. Otras unidades cuyo uso no está aceptado por el sistema internacional, pero se siguen utilizando en algunos contextos y en algunos países, son, por ejemplo, la DINA y el Stokes. Las unidades adicionales que vemos en nuestro día a día son, en el tiempo, se deriva el minuto, la hora y el día. Para el ángulo plano, se deriva el grado, el minuto o el segundo. Para el volumen, se deriva el litro. Para la masa, se deriva la tonelada métrica. Por otro lado, se define como patrón a una medida materializada, instrumento de medir, material de referencia o sistema de medición, destinado a definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o varios valores conocidos de una magnitud, a fin de transmitirlos para la comparación a otros instrumentos de medir. Aquí encontramos diferentes tipos de patrones, los cuales son patrones nacionales. Son las referencias que le dan coherencia a las mediciones que se realizan en el país, y su exactitud se disemina por medio de servicios de calibración hacia los patrones de los laboratorios secundarios e industriales, los cuales mantienen la infraestructura de la medición en los sectores productivos, sociales y comerciales. Los patrones primarios representan unidades fundamentales y algunas de las unidades mecánicas y eléctricas derivadas se calibran independientemente por medio de mediciones absolutas en cada uno de los laboratorios nacionales. Patrones de referencia. Se usan en los laboratorios industriales de medición. Estos patrones se conservan en la industria particular interesada y se verifican localmente con otros patrones de referencia en el área. La responsabilidad del mantenimiento y calibración de los patrones secundarios depende del laboratorio industrial. Por ejemplo, en los laboratorios de calibración que suelen mantener estándares de referencia para la calibración de sus patrones de trabajo. Patrones de transferencia. Patrón utilizado como intermediario para comparar patrones. Por ejemplo, las resistencias se utilizan como patrones de transferencia para comparar patrones de voltaje. Las pesas se utilizan para comparar balanzas. Patrones de trabajo. Son las herramientas principales en un laboratorio de mediciones. Se utilizan para verificar y calibrar las exactitud y comportamiento de las mediciones efectuadas en las aplicaciones industriales.
Los laboratorios de metrología. Los laboratorios nacionales de metrología custodian los patrones nacionales y tienen la responsabilidad de diseminar las unidades del sistema internacional a los laboratorios acreditados de calibración de sus respectivos países. Los laboratorios de calibración aseguran que los equipos de medición, así como los patrones de referencia y de trabajo, estén acordes con los patrones nacionales. Los laboratorios de ensayo, en el nivel de trabajo, son los encargados de evaluar la conformidad de productos que se van a ser certificados. Para sus trabajos utilizan patrones de referencia, que son calibrados contra los patrones nacionales del estrato anterior. Veamos cuatro conceptos muy importantes. Repetibilidad. Es la variación de las mediciones obtenidas con un sistema de medición cuando se usan varias veces por un usuario, midiendo la misma característica y sobre la misma pieza. La repetibilidad es la variación de los resultados de varias mediciones obtenida en intentos sucesivos, en un corto plazo y bajo condiciones de mediciones definidas y establecidas. El mismo evaluador, la misma característica, el mismo método, el mismo ambiente, sin cambiar el ajuste y la misma pieza. Esta es la variación o habilidad inherente del mismo equipo. Repetibilidad es comúnmente referida como la variación del equipo. Reproductibilidad es la variación en el promedio de las mediciones hechas por diferentes evaluadores usando el mismo sistema de medición, cuando se mide la misma característica y sobre la misma pieza. Esto a menudo es importante para instrumentos manuales, influenciados por la habilidad del operador. Sin embargo, para procesos de medición donde el operador no es una fuente principal de variación, por ejemplo los sistemas automatizados, los errores de reproductibilidad son pequeños o no existen. En general, también se puede definir la reproductibilidad como la variación de los promedios entre dos series de mediciones en las cuales se cambian piezas, instrumentos, condiciones ambientales, métodos o patrones. Calibración. Conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones específicas la relación entre los valores de las magnitudes que indiquen un instrumento de medición o un sistema de medición, o valores representados por una medida materializada o por un material de referencia. Los valores correspondientes denominados por medio de patrones. Certificación. Material de referencia provisto de un certificado, por el cual uno o más valores de sus propiedades está certificado por un procedimiento que establece su enlace con una realización exacta de la medida bajo la cual se expresan los valores de propiedad y para el cual cada valor certificado cuenta con una incertidumbre a nivel de confiabilidad señalado. Ahora, con un video explicativo, vamos a hablar con más detalle de la calibración y un poco sobre la certificación. Bueno, los instrumentos de medición están sometidos a diferentes condiciones, como ambientales o medios agresivos y abrasivos. Con el paso del tiempo, los valores de medición pueden verse afectados de forma imperceptible debido a estas condiciones. Si el instrumento pierde exactitud, pueden producirse anomalías en el proceso o incluso grandes riesgos de seguridad. Las consecuencias de estos son costos elevados. Por eso, aquí entra lo que llamamos la calibración. Durante una calibración, el instrumento de medición, también llamado instrumento a calibrar, se compara con un patrón de referencia. De esta manera, se detectan posibles desviaciones. El instrumento de medición de referencia es más preciso en el instrumento de medición y es rastreable. Consideramos el procedimiento de calibración usando el ejemplo de un manómetro. La calibración se realiza en todo el rango de medición. Se comprueba punto cero, valores intermedios y valor final. Si la desviación del instrumento a calibrar cumple con las especificaciones del fabricante, se confirma en el certificado de calibración. Si la desviación es excesiva, el instrumento debe corregirse.
Este proceso se llama ajuste. Tras el ajuste, el instrumento se puede volver a utilizar. En caso especial de calibración, es la denominada verificación metrológica legal. Aquí, el proceso de calibración está certificado por un organismo estatal. Esta verificación es obligatoria, por ejemplo, por razones de protección al consumidor. Mide lo que se pueda medir, y lo que no, hazlo medible. Galileo Galilei.